está grabando. No sé si le Bueno, sale eso de Coding Nosotros. sí, me sale. A mí no. Bueno, para los del video, ¿qué tal? La ayudantía de hoy va a ser sobre ruta crítica principalmente, pero hice una pregunta de Bellman Ford, porque puede que entre, y creo que la ayudantía pasada no hicimos ningún ejercicio de esto. Y está en el último PPT, así que espero que les sirva. A los que están acá, ¿tienen alguna idea sobre lo que es Bellman Ford? Cómo se usa, cómo funciona y todas esas cosas. Pueden escribirme en el chat si quieren. O para qué es, básicamente. Si es que lo recuerdan. ¿Alguien? ¿No? Por lo menos un no. No me acuerdo. Lo que sea. Por mi parte, no. Ya, bueno. Bellman Ford finalmente terminaría siendo un algoritmo, el cual nos permite eh, encontrar el menor costo dentro de un grafo dirigido. Es más eficiente para grafos dirigidos, aunque se puede usar en grafos no dirigidos, pero ahora vamos a ver por qué. Bueno, la forma básica de empezar un algoritmo de Bellman-Ford es haciendo esta tablita, que hice acá, la dejé bien preparadita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que hacer una cantidad de iteraciones de esta tablita. eh, ¿Cuántas iteraciones tenemos que hacer? Es la cantidad de vértices, en este caso, en el caso particular de este ejemplo, que si se fijan acá tenemos un grafo dirigido y nos dicen simplemente encuentre el costo menor a partir del vértice A. Siempre se hace a partir de un vértice concreto. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, primero tenemos que el costo de todo es infinito. ¿Por qué? Porque recién estamos empezando. Y también tenemos que el costo del vértice A es cero, porque no nos cuesta nada estar en el vértice A. Entonces, tenemos esos casos iniciales. Entonces, notar que cuando nosotros queremos por iteración calcular cuál sería el costo a través de este algoritmo, lo que nosotros tenemos que notar es que tenemos LI, digamos que tenemos nuestro costo desde A hasta B, que es lo que sale en la primera parte de esta tabla. Entonces, como tenemos A y B, vamos a considerar como si fuera X, Y, ¿ya? Para hacerlo más general. Entonces, el costo de Y, porque nosotros el costo de X en teoría lo tenemos, es el mínimo entre el costo de Y que ya tenemos y el costo de X más el peso o la carga que nos cuesta llegar hasta el otro nodo. En este caso sería desde X hasta Y. Con eso en mente, vamos a hacer la primera iteración. Si alguien me quiere ayudar, sería genial para hacerlo un poquito más interactivo. Entonces tenemos A, B. Tenemos como que el primer nodo fuera A y el segundo fuera B. Entonces nosotros queremos calcular el costo de B, en este caso. Tenemos el costo de A, que es 0. Tenemos el costo de C, que es infinito. Y el costo de D, que es infinito, porque por el momento no hemos hecho nada. Y nosotros queremos calcular el costo de B en esta primera iteración. Entonces tendríamos que calcular el mínimo entre, como les dije acá, entre el costo actual de B y el costo de X más el peso que hay desde X hasta Y, que en este caso sería el peso que hay desde A hasta B. Entonces hagamos eso. Escribamos acá que tenemos que escribir el mínimo entre el costo de B, que actualmente es infinito, hasta el costo de X más el peso. ¿Cuál sería el costo de X en este caso o el costo de A? Alguien que me diga. 0. 0. ¿Y el peso que hay desde llegar hasta A hasta B? 4. 4. Entonces, ¿cuál sería finalmente el peso de B? O sea, el costo para llegar a B. 4. 4. Perfecto. Esa es la primera parte de la primera iteración. O sea, un poquito largo esto, pero es importante que se lo interioricen bien. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para C. Entonces tenemos que esto va desde el infinito, porque ya interactuamos con este, y acá iría de 0 a más, ¿cuánto? Hay desde A hasta C.
3. 3. Perfecto. Entonces acá sería 0, el costo de B ya lo tenemos que es 4, y acá sería 3, y este todavía es infinito. Sigamos con la siguiente parte de la tabla. Ahora sería el mínimo entre ¿qué? Entre B y D. Entre B y D. Ya. ¿Cuál es el costo de B ahora mismo? 4. Ya. Entonces acá va el 4. Mínimo entre 4 y sería el costo que hay desde... no, miento. Sería el costo de D acá, que todavía no lo hemos calculado. Ahí, mala mía. Y acá iría el 4. 4 más el costo que hay desde B hasta D. ¿Que cuánto sería el costo que hay desde B hasta D? 4. Ya, 4, ahora sí. Entonces ahora tendríamos 8, que claramente es el mínimo entre el infinito. Entonces sería 0, 4, 3 y 8. Ya. Por el momento voy a hacer como la visual de esto. Entonces tenemos que el costo desde A hasta B va a ser 4. ¿Por qué? Porque vamos desde A hasta B. Después tendríamos que desde A hasta C sería 3, porque vamos así tal cual. Después tendríamos que desde B hasta D sería 8. ¿Pero a qué me refiero con este 8? Nosotros estamos calculando el menor costo que hay desde el vértice A hasta cada uno. Entonces, en la primera iteración nosotros lo que estaríamos haciendo sería esto y después esto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como el primer camino y después hacemos el segundo camino. Entonces, continuando con esto, tendríamos que ahora proceder a calcular el mínimo que hay entre C y B. Entonces, tendríamos que poner el costo actual ¿de quién acá primero? Si nosotros queremos calcular ahora el costo que hay hasta B, en este caso. ¿El costo de quién tendría que ir acá? De B, ya. Y el costo de B es 4. Y en la segunda parte tendría que ir el costo de C, que sería 3. 3, ¿sí? 3 más Menos 1. menos 1. Bueno, en este caso mejor le pongo menos 1. ¿Y cuál sería entonces el mínimo entre 4 y 2? 2. Fíjense que ahora estábamos calculando el costo de B. Por lo tanto, ahora el B va a cambiar. Entonces lo voy a poner en rojo. B ahora vale 2. ¿Ya? Que eso ya significa que va a cambiar todo para atrás, pero por eso tenemos que hacer varias iteraciones. Entonces ahora tenemos 0, 2 y esto se mantiene en 3 y 8. ¿Vale? Entonces ahora tendríamos que calcular el siguiente mínimo, que sería entre C y D. Entonces, primero, ¿a quién tendríamos que poner? El costo actual de D. De D, ¿cierto? 8. Y en la segunda parte iría el 3 y el costo que hay entre C y D. ¿Cuánto sería? Más 4. Más 4. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el costo de D? 7. 7. Bajó el costo. Pero esta es la primera iteración. Nosotros, para aplicar el algoritmo de Bellman-Ford, tenemos que aplicar un número de iteraciones concretas que ya les dije al principio, se lo adelanté, que el número de iteraciones, bueno, en este caso yo le puse I, sería la cantidad de vértices menos 1. O sea, en este caso tendríamos que hacer un total de 3 iteraciones. Entonces vamos a hacer esto 3 veces eh, para que quede claro. Yo acá hice una tabla prefabricada para no tener que hacerla otra vez. Entonces, vamos a mover esto. Ya, ahora va a estar un poquito más complicado porque no tenemos estas cositas, pero las podría copiar. Entonces eso sería el costo actual. Supongo que se entiende que es A, B, C y D. Bueno, igual vamos a tener problemas con el grafo, así que también lo voy a copiar. Ahí no sé cómo copiarlo. Así. Ya, entonces hagamos la segunda iteración. Voy a borrar acá un poco. Le voy a poner 2. Ya, entonces la segunda iteración. Actualmente tenemos estos costos, así que vamos a empezar con el primero,
que tendría que ser el mínimo que tenemos de B. B en este momento es 2. ¿Qué tendríamos que poner en la siguiente cosa? Sería desde A hasta B. A vale 0 y B en este momento vale, o sea, el costo desde A hasta B es 4. Por lo tanto, en este caso no hay ningún cambio. Tendríamos que mantener el 0, 2, 3, 7. En la siguiente parte tendríamos que más de lo mismo. En este caso es un poquito más sencillo porque ya calculamos esta iteración y no cambia mucho. Cuando cambia es con las siguientes que se ve un poquito más claro. Entonces en este caso sería 0 más 3 y se mantiene entonces también el 0, 2, 3, 7. Ya, acá creo que vamos a tener el primer cambio y creo que es el único, pero ojalá que se entienda la idea del algoritmo. Entonces acá, ¿qué tendríamos que poner nosotros? El actual de B, que sería 2. De B, O sea, de D, puro, que sería 7. de D. Ya, 7. Bien. Después tendríamos que poner el actual de B, que es 2, ¿cierto? Y tendríamos que sumarle, ¿cuánto le sumamos? 4. Ya, 4. Entonces, eso sería, ¿qué tendríamos que poner ahora en D? 6. Perfecto. Entonces ahora nos baja el costo a 6. Ahora, gráficamente, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Lo que estamos haciendo es ir hasta acá, posteriormente ir hasta acá y después ir hasta acá. ¿Por qué? Porque es menos costoso ir desde A hasta C y después hasta B que ir directamente desde A hasta B. No sé si se fijan. Y eso es como lo que busca el algoritmo y por eso tiene tantas repeticiones. Porque en general los cambios se producen en la parte de abajo y cuando se produce un cambio en la parte de abajo de la tabla, empieza a cambiar hacia arriba, porque nosotros ya pasamos esta parte. Entonces, ¿cuándo dejan de producirse cambios? En teoría, en la última iteración. Entonces vamos con la siguiente, que sería el mínimo entre B, que habría que poner el valor de B actual. En este caso es 2 aún. Y después habría que poner C, que sería 3, y aquí ya nos damos cuenta que no cambia esto, porque 3 ya es mayor que 2. Bueno, acá sería menos 1. En este caso se mantiene 0, 2, 3, 6. Y finalmente haríamos la última que sería D. D actual es 6 y el camino desde C a D sería 3 más 4 que nos da 7. Por lo tanto se mantiene esta. Realmente la última iteración no hay ningún cambio significativo. O sea, no hay ningún cambio en general. Se mantiene esta misma estructura 0, 2, 3, 7. Y lo único que haríamos sería repetir este mismo procedimiento. Así que voy a dejar la última iteración para no perder tiempo haciéndola. Pero la idea es que hayan entendido cómo funciona el algoritmo y que tienen este tipo de pasos que es súper importante que tengan claro, que se usa el mínimo y en el fondo de esta formulita y aplicarlo varias veces. O sea, yo encuentro que es... sí, era un 6, era un 6 el último. Mala mía. Eh, y es aplicarlo varias veces. ¿Existe alguna duda entre ustedes acerca de este algoritmo? ¿Algo que no hayan entendido? Eh, o sea, si alguien tiene alguna duda, ¿no? Por lo que veo, nadie tiene ninguna duda, no por mi parte. Ya, entonces pasamos al siguiente problema, que ya es más por parte de esta ayudantía. Aquí está adelantando un poquito. Y aquí sí que voy a necesitar ayuda de ustedes, porque esta parte es entretenida, o por lo menos esta parte a mí me gusta buscar la ruta crítica. Supongo que esto lo vieron en clase ustedes. Lo tienen más o menos interiorizado, porque de esto fijo sale una pregunta mañana. Ruta crítica, sí. Sí. Ya, entonces vamos a hacer un poquito de lectura. En base a las ganancias que ha acumulado desde la implantación de robots para el análisis de stock, USM Mart está evaluando incorporar un nuevo producto a su catálogo. Sin embargo, debe estudiar
¿Cuánto le costará producir este producto en lugar de contratar una empresa externa? Para esto, USM, bueno, no sé pronunciar eso, ha recurrido a usted, estudiante de estructuras discretas, y así solucionar unas cuantas dudas. El cuadro 1 muestra diversas actividades de USM Art. Deberá completar para la producción e implantación de un nuevo producto en su catálogo. Para evitar cualquier fuga de información hacia empresas competidoras, la organización ha omitido la descripción de cada una de las tareas y solo se refiere a ellas de manera alfabética. Y aquí tenemos la tabla de actividades. Ya, y ustedes que son tan bacanes, tan grosos, ¿me podrían decir qué tenemos que hacer ahora primero? Ustedes ven el ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner el nodo inicial y mientras hacemos el grafo. Ya, construcción del grafo. Entonces hacemos lo primero que sería un nodo inicial, ¿cierto? Como dijo aquí bien Hugo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces hacemos nuestro nodo inicial. Y a partir de acá tendríamos que empezar a construir nuestro grafo en función a la tabla. Bien ahí, Sebastián Vargas. Ya, entonces tenemos el nodo inicial. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde partimos? Creamos un nodo. ¿Qué, se le, qué qué quieren hacer? Porque igual la idea es que ustedes construyan. Empezar con los que no piden requisitos. Ya, empezamos con los que no piden requisitos. Entonces tendríamos que derivar hasta A, ¿cierto? Y hasta B, ¿cierto? Hacer como una cola de esto. Y aquí le podríamos poner 1 y 2, ¿les parece? A, en este caso, cuesta 5. Y acá B cuesta, bueno, me va a quedar un poquito junto, así que voy a tratar de ponerlo un poquito más separado. A cuesta 5, B cuesta 9. Entonces vamos a 1 y vamos a 2. Ya. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Revisar los requisitos, ¿cierto? ¿Hacia dónde les gustaría ir primero? Tenemos C, que nos pide el requisito de B y D. O sea, B y D tiene que estar completo para recién realizarse. D nos pide el requisito de que tiene que estar A. E también nos pide el requisito de que tiene que estar A. ¿Les parece si hacemos como que D va hacia acá abajo? D cuesta 4, ¿cierto? Y posterior a este podemos recién hacer C, una vez que ya está cumplido B y D, para no hacer como nodos extra. Entonces tenemos acá C. C vale 2. Iríamos a 3. También desde A podemos decir que nos vamos a E, ¿cierto? Y hacemos un nodo 4. ¿Qué otras cosas tenemos? F, G. Estos nos piden requisitos conjuntos. F nos pide a C, H nos pide a C, G nos pide a D. Tenemos hartas actividades acá pendientes. ¿Qué, qué podríamos hacer ahora? Podríamos usar la de C, ¿cierto? O sea, F y H que nos piden C, podríamos tirarlo hacia un puro lado, Eso. ¿sí? Sí. Ya, igual acá es como prueba y error hacer estos grafos. Por ejemplo, el C, digamos que hay uno que nos pide E y F al mismo tiempo, ¿cierto? Podemos ver acá I que nos pide E y F. Por lo tanto, lo ideal sería que E y F estuvieran apuntando hacia un mismo nodo. Y F en este caso nos pide a C. Por lo tanto, lo ideal sería que F fuera hacia allá, ¿cierto? Sí. Y F pide 3.
Perfecto. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos hacer el nodo I, que tiene 2. En este caso, 1, 2, 3, 4, podríamos ponerle 5. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Em, a partir de acá tendríamos que usar el J, que nos pide G, y G nos pide D, ¿vale? Por lo tanto, D está acá. Entonces ahora tendríamos que usar el G, pero hacia dónde podríamos tirar el G? Podríamos tirarlo hacia abajo, ¿no? Así. G. A partir de acá, G sería 5. Y va 1, 2, 3, 4, 5. Acá va el 6. Ya. Y ahora tendríamos que hacer el J. ¿Hay alguno que tenga requisito del J? Sí. El K y el L. Y el K pide también el H. Y el H tiene requisito del C y todavía no hacemos el H. Ya, podríamos hacer el H entonces ahora. Y el H solamente tiene del G, por lo tanto el H lo podríamos hacer acá, ¿cierto? H8. Ya, entonces ahora podríamos hacer el K. A ver, K y el L. Podríamos tirar esto hacia acá y hacer que esto termine en un nodo T y este sea el L1 y este sea el K1. Puede ser que me falte algo, pero creo que estaríamos bien. Esto es un poquito distinto de lo que hice en la pauta, pero me gusta más incluso. Iríamos con el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J me falta. Y el J requiere al G. Y el G está acá. Por lo tanto, podríamos tirar una flecha de aquí hasta acá, ¿no? Que haga de J y que vale 2. H, I, J, K, L. Y ahí estaríamos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la construcción? G no podría causar problemas. Dime. G acá. Digamos que K tiene requisito H. Ah, acá tiene requisito H y J. Porque necesita B y D. Ya, es que mira, fíjate que G en este caso, acá está D y acá está B. Por lo tanto, cuando ya estamos en el nodo 2, ya se cumplieron esos dos requisitos. ¿Te fijas? O sea, a partir del nodo 2 significa que ya se cumplieron B y D en este caso. Lo mismo, por ejemplo, para el I, que tiene de requisito el E y el F. Acá te sale el requisito. Entonces, como tiene ese requisito del B y el F, o sea, del E y el F, a partir del nodo 4 estaría listo. ¿Se entiende? Ah, ok. Ya. Ahora tengo un poquito de problema, sí, con el J. Así que, ¿a ustedes les enseñaron lo que son los nodos fantasmas? O sea, las actividades fantasmas. ¿Sí? Ya, podríamos aquí hacer un par de actividades fantasmas porque me surgieron un par de problemitas. Entonces, vamos a hacer esas triquiñuelas. Entonces, ahora yo lo que quiero es hacer una actividad fantasma desde el 2. Digamos 1, 2, 3, 4. Podríamos numerarlas después, pero ya. Hacemos desde el 2, digamos, hasta un 5, 6, hasta un 7, una actividad fantasma X0. ¿Puedes explicarlo del nuevo fantasma de forma rápida? Ya, enseguida.
De hecho, ahora mismo lo voy a hacer. El tema es que muchas veces tenemos complicaciones en la creación de los grafos porque llega un punto en el que tenemos como actividades que tienen ciertos requisitos que no me permite ir de un nodo a otro directamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos como una actividad fantasma que tiene costo cero. En este caso voy a hacer x0. ¿Para qué? Para poder como juntarlo todo y que llegue todo a un t. Porque yo aquí podría hacer un grafo que no llegue a t. Pero el tema es que siempre tiene que llegar hasta un único nodo final para poder aplicar nosotros el algoritmo que necesitamos para la ruta crítica. Entonces, ¿qué voy a hacer acá yo? Voy a hacer esta actividad fantasma, digamos que va B9, y a partir de acá yo voy a hacer un C que va hasta acá. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que mi J converja con el G. Entonces yo acá tiro un G, G5. Entonces yo ahora lo que debería hacer, a ver, me queda un poquito feo esto. Voy a borrar este J, esto de acá. El L está bien. Desde este nodo de acá que nosotros tenemos, ahora voy a borrar este desde el F y digamos que esto llega hasta este que está acá, este 6. Y este va a F. Entonces yo acá tengo 1, 2, mi nodo 3, que va a G, y ahora este converge con el H. Antes no teníamos esta convergencia con el H, por lo tanto no podíamos hacer esto de que el J y el H llegaran hasta el L. Si se fijan, yo antes tenía problemas con eso. Entonces aquí creo yo otra actividad fantasma, que le vamos a poner I. Y ahora sí, finalmente, J vale 2, H vale 8. Sé que está un poquito enredado, pero es parte de la creación de estos grafos. De hecho, lo más idóneo es que si ustedes lo hacen en látex, que primero se hagan un dibujo, porque van a cometer muchos errores en la creación de esto. Entonces, ahora en teoría sí, esto converge bien. Aquí me queda un poquito como atravesado, pero el 6 va como hasta el 4. Y este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este el 8. Me quedó un poquito desordenado. Quizás debería cambiarle los números. Le cambio los números, ¿no? Yo creo que sí. Para no enredarnos después. Le voy a cambiar los numeritos. Le voy a poner 1, a este le voy a poner 2, a este le voy a poner 3, a este le voy a poner 4, a este le voy a poner 5 y a este le voy a poner 6, a este 7 y a este finalmente 8. Ya. ¿Se entiende el grafo? ¿Por qué está bien? ¿Alguien ve algún error acá? Porque si no ven errores acá, o sea, si hay algún error acá y no nos hemos dado cuenta, después vamos a tener problemas. El A iría, o sea, el E tiene requisito el A, se cumple. El A no tiene requisito, el B no tiene requisito, el C tiene requisito B y D. En este caso, para cuando nosotros ya tenemos el C, está cumplido el requisito de D. Si se fijan acá, se cumple este requisito acá abajo. La flecha indica los requisitos. O sea, por ejemplo, en este caso el C también cumpliría con el requisito del nodo fantasma, de X. Bueno, camino fantasma, creo que se llama, actividad fantasma. Posteriormente, el D requiere el A. Ya se cumple acá. El F, ya, creo que se cumple todo. Pasemos a la siguiente parte, que sería la parte entretenida. Acá tenemos para la ruta crítica una E y una L. ¿A qué le suena esto de la E y la L? ¿A qué se refiere? Early, late. Ya, early y late. Perfecto. ¿Cómo se calcula el early? Vamos con la E primero. Oye, no le pregunto. ¿Luis entendió lo de la actividad fantasma o no? No te pregunté después si se entendió. ¿Sí, sí? Ya. Bueno.
Ya, early y late. ¿Cómo calculamos la E? Tenemos que tener primero en cuenta que tenemos, digamos, dos proposiciones verdaderas para partir con la E. La primera es que L, o sea, bueno, L, E, mala mía, E del primer vértice, de S en este caso, es 0, siempre. Eso es lo primero que tenemos. Y lo otro que tenemos es que E corresponde al máximo del cual nosotros podemos llegar en la actividad. Por ejemplo, en este caso, el E del 1, nosotros tenemos un solo nodo que llega. No sé cómo explicarlo, creo que hay una fórmula como matemática que tiene que ver con el máximo. Pero no sé explicarlo con eso, me sale más fácil explicarlo de esta forma que es más práctica, más pragmática. Nosotros tenemos una sola actividad que converge en el nodo 1. Por lo tanto, el E del nodo 1, en este caso, sería el peso que nosotros tenemos en este nodo, en el nodo anterior, o sea, en el nodo que va hacia 1, más el peso que tiene la actividad. O sea, y el máximo. O sea, en este caso, el máximo es el único, no tendríamos con nada más que compararlo, pero, por ejemplo, en el nodo 7, nosotros podríamos empezar a hacer una comparación. Entonces, en el 1, nosotros tenemos que esto sería 0. ¿Se entiende por qué es 0? Al principio. Y después el 1 sería 5, porque sería 0 más este 5. ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos con el nodo 2. No, mentira, no podemos hacerlo con el nodo 2 al tiro, pero podríamos hacerlo con el nodo 3. ¿Por qué no podemos hacerlo con el nodo 2 al tiro? Porque no tenemos el valor de este, del 3. Y si se fijan en el nodo 2, tenemos dos flechas que apuntan hacia el 2. Pero en este caso nosotros no tenemos el 3, así que vamos primero a calcular el del 3. El del 3 en este caso sería, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me puede decir? Voy a ir anotando esto por mientras acá. Como solo tiene uno, entonces va a ser único. Ya, es único entonces, no tenemos que comparar ninguno más. 9 me dicen por ahí. Ya, 9, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya, entonces sería el 5 más el 4. Vamos a dejarlo escrito acá. Entonces acá sería 9. Bajamos y ponemos acá el 9. Ya, entonces ahora que tenemos el 9, tenemos una comparación de 2 que en este caso nos da exactamente igual, porque sería 0 más 9 y acá sería 9 más 0. Por lo tanto, aquí también sería 9. Ese era el 3, no era el 2. Ahí sí, tenéis toda la razón. Pero en este caso justo da 9, así que no lo tengo que cambiar. Fíjense que acá este es 9. Justo, bueno, tuve suerte. El del 3 es 9 más 0, porque este lo agregamos nosotros de fantasma para que quedara bien el grafo. Y en este caso sería 0 más 9. Se entiende que es 9, ¿cierto? Ya, y aquí en el 4, que el 4 es el de acá, por si no se entiende muy bien, es este de acá abajo, ese. El 4 tenemos eh, una posibilidad, porque este 6, digamos que está como así, con el F3, que se ve un poquito, se puede prestar a confusiones. Ya, entonces el 4, ¿cuánto sería? El F3, ¿cierto? Sí. Ya, el 4 sería este del 9 más el 5. Por lo tanto sería 14. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué es 14, no? Yo creo que sí. Sí. Hasta el momento todavía no hemos tenido que comparar. Ya. Hagamos el 6, que en este caso sería 9 más 2 simplemente. 9 más 2 es 11. En el dado habría que haber comparado, pero el otro también era 9, así que era lo mismo. Sí. Ya, y ahora el 5. El 5 lo podríamos comparar, creo, ¿no? Sí, acá hay que hacer una comparación porque estos van hacia allá.
El 4 dijimos que era 9, 14. Entonces, entre 14 más 2, digamos L del 9, o sea, L del 5, sería el máximo entre 14 más 2 y 11 más 8. Es 8. Entonces, ¿cuánto sería finalmente el E del 5? 19. Ya, 19. Y con eso vamos completando esto. Si se fijan, esta parte del curso es bastante mecánica y es muy visible. Entonces, yo creo que les va a ir bien en esta parte. Ahora vamos con el 7, que sería desde el 11, tenemos que sumarle 3. Por lo tanto, el 7 sería 14. Y no, bueno, tenemos otra posibilidad, que sería 5 más 6. Entonces, el E del 7 sería el máximo entre 5 más 6 y 11 más 3. Pero está claro que 5 más 6 es 11 y 11 más 3 es 14, por lo tanto nos quedamos con el 14, que es el mayor. Siempre nos quedamos con el mayor en este caso. Ahora vamos con el 8. El 8 sería acá 19 más 0 versus este que es 14, 14 más 2. Claramente 19 más 0 es mayor, 19. Y finalmente acá nos da que el máximo es 20, porque sería 19 más 1. Entonces el final también sería 20. Acá no lo puse, pero es 19 y este es 20. ¿Se entendió cómo hicimos el E? ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces ahora vamos con la L. A ver si puedo borrar esto de acá. Ya, entonces ahora vamos con la L. En la L, como nosotros bien teníamos una proposición en la E, que el E del nodo inicial es 0, hay una razón por la cual nosotros siempre partimos con la E, que es porque el nodo final siempre es igual a el E final, el E de t. Y en este caso sería igual a 20. Y ahora, em, ¿cómo calculamos la L? ¿Quién Entonces al sabe? inverso desde el final hasta el principio y se va restando y se busca el mínimo. Ya, se busca el mínimo. Se busca el mínimo. Interesante ese detalle. Entonces, ahora, por ejemplo, para calcular el mínimo hasta el 8, nosotros tenemos solamente esta flecha que sale a partir del 8. Por lo tanto, el L del 8 sería igual a 19. Entonces, voy a ir marcándolo aquí mismo, 19, eh, con una rayita, 20, para que se vea bien. Em, por ejemplo, el del 7, si nos vamos hacia atrás, sería 19 menos ¿cuánto? Menos 2. 19 menos 2. Claro. Sería el nodo final, digamos, de la actividad menos el costo hasta el punto y tenemos que calcular el mínimo. Entonces, en este caso sería 19 menos 2, como bien dijeron ahí. Y sería, entonces, vamos para atrás, 20, 19 y 17. Fíjense que aquí ya hay una varianza entre el 14 y el 17. Entonces, sigamos hacia atrás. Dijimos que acá era ahora 17. Acá todavía nosotros no podemos ir porque hay dos flechas. Tendríamos que conocer primero el del 3 para calcular el del 1, así que vamos por otro camino porque por acá ya no podemos. Por ejemplo, el 6 tampoco podemos saberlo porque necesitamos el del 5. Así que volvamos a donde está el 5. ¿El del 5 cuánto sería? Tenemos una sola flecha que apunta hacia acá. Tenemos 20 y tenemos un 1. 19. Perfecto. Sería Igual 19 entonces. tenía la ili, pero igual sería 19 menos 1. O sea, menos 0. Ah, claro. Acá que también es 19 menos 0. Siempre se me pasan algunos. Como está en rojo, lo ignoré. Mala mía, pero sí. Habría que comparar entre 19 menos 0 o 20 menos 1, que en el fondo es lo mismo. Este sería el 5, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, 19. Ya, entonces volvamos al 4. El 4 en este caso tiene una única flecha que lo apunta, por lo tanto el 4
sería 19 menos 2, ¿cierto? 19 menos 2 es 17. Ay, no sé contar. 19 menos 2 es 17, por lo tanto eso nos da el L del 17, o sea, del nodo 4. Entonces acá iría un 17. Y todavía no podemos de este. Ya, pero podemos hacer el del 6. Aquí tendríamos que hacer una comparación. Entonces, para calcular el L del 6, nosotros tenemos que calcular el mínimo, a diferencia de la E que era el máximo. El mínimo entre 19 menos 8, 19 menos 8 versus 17 menos 3. Entonces, ¿cuál sería el valor del L del 6? Entre 11 y 14. 11. No lo digan, por favor. Entonces, tenemos acá que el L del 6 sería 11, que justamente cae eh, en la misma casilla que el 6. O sea, coinciden los valores del E y del L. Ahora vamos con el 2, podemos hacer ahora, que sería en este caso 11 menos 2 simplemente, que también nos da 9. Y podríamos. No, todavía no. Entonces, este es el 2, nos da 9. Y tenemos los dos valores que necesitamos para el 3. Entonces sería 17 menos 5 o 9 menos 0. 17 menos 5 en este caso da 12, por lo tanto nos quedamos con el 9 menos 0, que sería 9, que es la forma de calcular el mínimo. Y habría que calcular el 1, que el 1 sería 9 menos 4. Ahora recién podemos calcular el 1. Sería L del 1, el mínimo entre 9 menos 4 versus 17 menos 6. Creo que está bastante claro cuál sería el valor. En este caso también coincide con el valor de la E, que sería 5. Y finalmente, algo que siempre coincide es que, o sea, algo que siempre tiene que pasar, es que el valor de final del inicial siempre sea 0. O sea, en este caso sería 9 menos 9 o 5 menos 5. Si no pasa eso, tenemos problemas. Y deberían chequear todo de nuevo. Pero en este caso lo hicimos bien y tenemos calculado el valor del E y la L. ¿Para qué queremos calcular esto? Para finalmente poder encontrar algo que se llama. Hoy se me olvidó el nombre de la. ¿Alguien recuerda el nombre de la F? Era ¿La holgura? como holgura, eso mismo, holgura. Gracias, se me había olvidado el nombre. Podemos calcular con la E y la L la holgura a través de esta formulita que yo les puse acá, que sería L del nodo que está siguiente menos el E del nodo anterior menos el peso de la actividad. Entonces, en este caso, el A está entre el nodo 1 y el nodo inicial. Por lo tanto, sería, según nuestra tabla, 5 menos 0 menos el peso de la actividad, que es 5. ¿Sí? ¿Vamos bien? El peso de la actividad es 5, sale acá, todo eso, ¿sí? Por lo tanto, la holgura, en este caso, sería 0. Perfecto. Ahora vamos con el B. El B está entre el 2 y el inicial. El 2 es 9, el inicial es 0. Por lo tanto, sería 9 menos 0 menos, ¿cuál sería el peso de B en este caso? 9. Ya. Vamos entendiendo entonces. Ya. Y ahora para el C, quiero que ustedes me digan qué valores tengo que poner. El C se encuentra entre el nodo 6 y el nodo 2. Y el peso de la actividad es 2.
entre el nodo 6 y el nodo 2. Y el peso de la actividad es 2. Voy a tomar un poquito de agua por mientras. Si alguien lo puede escribir o decirlo. Ahí tienen la formulita. Once menos 9 menos 2. Me gustan, sí. Eso es. Entonces sería 11 menos 9 menos 2, que eso nos da como resultado 0 también. Vamos con el D. Vamos a ir un poquito más rapidito para tratar de ver si alcanzamos a hacer el ejercicio 3 por lo menos, que igual es sencillo. Entonces el D iría entre el 3 y el 1. El L del 3 es 9. El E del 1, si no me equivoco, es 5. Menos el peso de la actividad, que sería 2. No, mentira, es 4 creo. Sí, es 4. Mala mía. El peso de la actividad, que sería 4. Ya caería 0. Hacemos lo mismo con la E. La E iría entre el nodo 7 y el nodo 1. El 7 es 17 menos 5. 17 menos 5. Y el peso de la actividad E es 6. Y acá ya tenemos algo diferente. Acá nos da 6 el valor. ¿Qué significa eso? Que podemos, literalmente es como la holgura, podemos atrasarnos en este camino. O sea, en esta actividad podemos atrasarnos esa cantidad, 6. En el resto no podríamos. Y ahora vamos a ver lo que es la ruta crítica cuando terminemos con esto, pero tiene relación con la holgura. Entonces la F iría entre el 7 y el 6. 17 menos 6 sería, o sea, 17 menos 11. Menos el peso, que sería 3. Y acá me da 3. Voy a ir un poquito más rápido, porque creo que ya se entendió el concepto, ¿cierto? 17 menos 9, menos 5, 3. Finalmente 19 menos 11 menos 3. No, creo que es menos 8. Menos 8, este me da 0. Este sería 19 menos 14. Menos 14 menos 2. Este me da 3. 19 menos 14 menos 2 también me da 3. 20 menos 19 menos 1 me da 0. Y 20 menos 19 menos 1 me da 0. Ya, una vez tenemos completa la tabla, podemos empezar a sacar las conclusiones acerca de la ruta crítica. Y aquí recién viene, después de todo este proceso, que llevó como media hora hacer, recién podemos interpretar cuál sería la ruta crítica en este ejercicio. Finalmente, la ruta crítica se compone de todas las actividades que tienen holgura 0. Por lo tanto, A, B, C, D, la H y la K y la L. Por lo tanto, si nosotros lo vemos gráficamente, sería esta de acá, A, la del B también, B, después sería A, B, C, D. A, B, C, D. La E no, sería H, por acá, K, L. Y finalmente, esto incluiría esta porque esta quedó como guacha, porque si hubiéramos hecho el de la X también no hubiera dado que la X fuera crítica. En este caso, esta de acá sería la ruta crítica, que sería, tendríamos dos en este caso. eh, bueno, como 3 o 4, dependiendo de cómo lo vean. Pero
explícitamente sería esa ruta. Por lo tanto, en estas partes de acá, nosotros podríamos llegar a tener un atraso y ese es como el concepto final de la ruta crítica. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con respecto a la ruta crítica, lo que hicimos al final? Porque hasta acá creo que estaba todo bien. ¿Sí? ¿Alguien que quiera algún comentario en el chat? Estoy revisando. ¿Entendible? ¿Todo bien? Ya. Sí, me gusta. Entonces ahora vamos a hacer la 3, que esta es un poquito más corta, pero que tiene algo importante, que tiene el concepto de que de repente en algunos ejercicios no nos da la duración exacta. Este es el ejercicio del semestre pasado, del certamen, en el cual nos entregan, bueno, un contexto, que nos lo vamos a saltar por el momento, disculpe, profe Claudia, eh, pero para ir con la hora bien. Entonces, la diferencia es que en este caso, en nuestra tabla tenemos que el costo del H es desconocido. O sea, tenemos un alfa. ¿Y qué nos preguntan? No, Lore. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan la condición para que H, o sea, el delivery en este caso, porque esto es como un ejercicio de delivery, que H no sea crítica. O sea, primero tendríamos que hacer todo el proceso anterior para finalmente desglosar que H no es crítico. O sea, con qué conceptos, o sea, con qué valor, a partir de qué valor dejaría de ser crítico. Por lo tanto, vamos a hacer el grafo. El grafo en este caso, eh, modo speedrun, como dijo Hugo, lo primero que tendríamos que hacer sería partir con el nodo inicial. Y a partir de acá ir a los nodos que no tienen requisito. Eh, voy a ponerme la paustiña por acá para no equivocarme con estos nodos, que de repente uno de volado se equivoca. Ya, entonces tenemos nuestro nodo inicial. Voy a correr esto un poquito más para abajo. De hecho, lo podría hacer un poquito más chico. Vamos a hacerlo un poquito más chico. Ya, entonces, nuestro grafo parte desde el nodo inicial y de acá tenemos que hacer actividades eh, que concuerden. La primera sería la actividad A, la cual no tiene ningún requisito, ¿cierto? Y cuesta 5. A partir de acá tenemos el nodo 1 y tenemos dos requisitos. O sea, tenemos dos actividades con requisitos de la A, que sería la actividad B y la actividad C. C en este caso cuesta 4 y B cuesta 3. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora hacemos el nodo 2 y el nodo 3. ¿Vamos bien? Creo que esta parte es bastante entendible, ¿sí? Ya. Entonces, a partir de B, tenemos como requisito, o sea, D tiene como requisito a B, por lo tanto deberíamos eh, llegar a D. El problema es que, si se fijan, E tiene requisito C y D. Y F también tiene requisito B. Ya, entonces primero, para concretar E, nosotros tendríamos que partir de acá, haciendo un E costo 3 y vamos al nodo. A ver, calmación. Vamos a hacer este hacia abajo para poder darle paso al E. Porque el E necesita del C y el D. Por lo tanto, primero hacemos el D. El D tiene costo 2. No parece una D, pero creo que se entiende un poquito. Ya, super D. Ahora, como les dije antes, el F también tiene el requisito al B. Por lo tanto, vamos a hacer otra continuación eh, desde B. Vamos a hacer F, F2 y vamos a ponerle aquí nodo 4. Ya, ¿y por qué hice esto antes de poner el nodo E? Porque tenemos el nodo, o sea, la actividad G y la actividad H
que tienen como requisito la E y la F. Por lo tanto, aquí yo tendría que juntar la E y la F antes de hacer cosas. Creo que lo más recomendable para hacer esto es tratar de hacer los nodos que tienen requisitos únicos y después mezclar los nodos que tienen requisitos dobles. Y tratar de ir dándose cuenta qué nodos tienen que ir juntos. Por ejemplo, acá la actividad C y D tienen que ir juntas y también la actividad E y F. Posteriormente también tenemos que juntar la H y la I para poder hacer la J. Eh, entonces, esto lo voy a correr un poquito para abajo. No sé correrlo. Ahí. Vale. Entonces, a partir del 4, que tiene la E y la F, nosotros podemos hacer la G y la H. Pero como les dije antes, la H y la I tienen que ir juntas para hacer el final y la I tiene requisito la G. Por lo tanto, lo que yo haría sería hacer una G hacia abajo, G3, digamos, que este sea el 5, y finalmente estos dos juntarlos en un nodo, digamos nodo 6, y el nodo 6 tiene H alfa y I alfa. O sea, I alfa y sería I3. Y a partir de acá podemos hacer el J que va hasta el final y así tenemos el nodo terminado y tenemos un grafo que tiene un único inicio y un único final. ¿Se entendió la construcción del grafo? ¿Sí? Ya. El costo de H, fíjense que es alfa. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar hasta acá. Ya, entonces, vamos a hacer las E, pero en este caso no vamos a hacer la tablita porque ya entendieron más o menos cómo funciona. O igual la podría hacer. Ya podríamos hacer una tablita así improvisada. Me quedó un poco fea, un poco bastante fea, la verdad. A ver si puedo hacerla un poquito más derecha. Oh, oh, ya. Entonces el S para la E vale 0, ¿cierto? Entonces ahora vamos al nodo 1. Tenemos que este vale 0, por lo tanto 0 más 5, 6. Sencillo. Para el nodo 2, el nodo este de acá arriba sería 6 más 3, no tiene más conexiones, 9. El nodo 3 sería 6 más 4, no tiene más conexiones, sería 10. Em, ¿Por qué el 1 me dio 6? Aquí, mala mía, creo que aquí era 5 y nadie me dijo. No, mentira, me va a enojar. Si aquí era 5 y acá era 8, me fui muy en bola, parece. Claro, porque acá sería 0 más 5. No sé por qué me dio 6. Y acá sería 10. O sea, 10, 8. Entonces, para hacer el 4 tendríamos que hacer la comparación si es mayor 8 más 2 o si es mayor 5 más 4. 5 más 4 me da 9 y 8 más 2 me da 10. Por lo tanto, el mayor es 10. ¿Se entendió esa parte, no? Es que ahí tuve un pequeño traspapel. ¿Sí? Ya, bueno. Espero que nadie se haya confundido. Y si se confundieron, díganme al tiro. Ya, entonces acá tenemos ahora para el nodo 4, tenemos o 13 o 8 más 2, que es 12. O sea, 12, 10. Hoy, Dios mío, las matemáticas, ¿qué me pasa hoy? 13. No digan la palabra chistosa. Ahora vamos con el 5. El 5 sería em, simplemente 16, creo, ¿no? Sí, pero el valor de 4 es 4.
Otro error mío. Entonces acá sería 17. Pero se entiende el... sí, le puse mal el costo que estaba acá. Ya, entonces ahora vamos con el 6. Bueno, son parte del rubro. Entonces para el 6 tenemos dos opciones. Una es desconocida y la otra no tan desconocida. Entonces para el E del 6 tenemos que esto es el máximo entre 13 más alfa versus 20. Tenemos esa opción, ¿cierto? Y para el final, E de t es el máximo de, bueno, ¿para qué voy a escribirlo o no? Mejor le pongo E de 6 más 2. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Esta parte es un poquito más conceptual. En E de 6 nosotros no podemos determinar cuál es máximo, porque no tenemos el valor de alfa. O sea, en el caso de que tenemos dos casos. Si alfa es mayor que 7, mayor o igual a 7, de hecho, podríamos tomar este valor. O sea, de hecho, E toma ese valor. Pero si es menor, va a tomar el valor de 20 fijo. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Por qué queda así como en el aire este valor de E6? Sí se entiende. Ya, bueno. Ahora, vámonos a lo que nos preguntan específicamente. ¿Por qué? Porque no nos piden que hagamos los L de todos, de todo el grafo entero. Nos dicen, como muestra la tabla, encuentra una condición sobre alfa para que el delivery es el 7, ¿cierto? Está acá. O sea, el delivery estaría entre el 4 y el 6, el H, para que ese no sea una actividad crítica. ¿Cuál era la condición para que una actividad fuera crítica? Lo vimos en la anterior, Que la holgura sea cero. ya, que la holgura sea cero. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es que la holgura sea mayor que cero, o sea, distinta de cero. ¿Cómo se calcula la holgura? Lo habíamos visto antes, que era el L del nodo siguiente, o sea, en este caso el L de 6, menos el E de 4, menos el costo que sería alfa. Y con eso nosotros ya tendríamos como una forma de calcular la holgura. Nosotros queremos que esto sea mayor que cero. ¿Sí? ¿Se va entendiendo por dónde van los tiros, no? Ya. Entonces, ¿cómo vamos calculando el L? Nosotros necesitamos el L de 6. El L de t, nosotros habíamos dicho que es lo mismo que el E de t antes. Por lo tanto, sería E6 más 2. Y finalmente el L de 6 sería E de 6 más 2 menos 2. Sí, porque sería el L de este, que es único, menos el costo del camino. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, nosotros tenemos ahora que L de 6 vale E de 6 menos E de 4 menos alfa. Y nosotros queremos que eso sea mayor que cero. E de 4 es 13. Nosotros tenemos el valor. Es 13 menos alfa. Sea mayor que cero. Y esto sería el máximo entre, entre 13 más alfa y 20. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, menos 13 menos alfa. Ya, y acá tenemos la disyuntiva y necesitamos saber cuál va a ser el valor de alfa. ¿Qué pasa si alfa es mayor que 7? ¿Qué habíamos dicho antes? Mayor o igual a 7. El holgura sería cero porque se reemplazaría el valor con el valor de alfa.
Ya. Entonces, caso 1. Alfa es mayor o igual a 7. Si alfa es mayor o igual a 7, bien como dijo Hugo, se reemplazaría el valor de alfa porque significa que tomaría valor 20, 21, 22, 23, 24, etc. Y después tendríamos que restarle 13 y restarle alfa. Y eso es exactamente igual a 0. Y eso es lo que nosotros no queremos. Ahora, ¿qué pasa si fuese menor a 7? Caso 2. Máximo tomaría valor 20 y en ese caso sería mayor a 0. Sería 20 menos 13 menos alfa, mayor a 0. Entonces, bien como dice, esto da 7 menos alfa. Y nosotros ya sabemos que alfa es menor que 7. O sea, jamás va a tomar el valor de 7. Va a tomar números menores. Por lo tanto, en este caso, la holgura va a ser mayor que 0. Da igual el número que sea, pero tiene que ser menor que 7. Si es menor que 7, podemos afirmar que la holgura es mayor que 0 y por lo tanto no es una actividad crítica. ¿Se entendió el concepto? Para que vean que tienen como de repente este tipo de ejercicio en el que no les dan el valor específico. También hay algunos ejercicios quizás que les pueden dar el valor de beta. O sea, en vez del valor de alfa les dicen que alfa vale, no sé, e, e del nodo 6 partido en 3, una cosa así. Puede ser. Y ahí ustedes tienen que ir jugando con estos conceptos, pero por lo general, o por regla general, casi siempre lo primero que tienen que hacer es construir el grafo. Posterior a eso tienen que construir la tabla de la E y la tabla de la L es como la donde empiezan a preguntar cosas. Ahí recién es donde se empieza a preguntar. ¿Se entiende todo? ¿Hay alguna duda? Tenía un ejercicio más, pero estamos en la hora y no voy a alcanzar a hacerlo. Y son bastante largos. ¿Se entiende? ¿No hay dudas? ¿Se entiende? No hay dudas. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar la grabación ahí para los que lo vean esto en YouTube.